Muy amable por la invitación. Muchas gracias a todos también por permitirme llegar hoy hasta sus casas en esta tarde. Ahorita ya un poco mejor el clima acá en Bucaramanga, lluvioso todo el día, pero ya en el momento hay solecito. Estamos en un ambiente agradable, cuidándonos en lo posible en nuestras casas para preservar nuestra salud. Y obviamente, pues la razón de que nos reunamos ahorita es para hablar de salud. Y nada, pues To my vamos a Gano family, aprovechar the outbreaks of esta COVID ocasión 19 para has hablar un been poco a acerca del global health sistema concern. digestivo. El It has sistema changed our digestivo, lifestyle puerta de completely. entrada de nuestra Nonetheless, vida, we es la vía por donde introducimos los líquidos, los alimentos, los nutrientes que nos van a permitir tener una mejor salud, tener una mejor condición. Y por eso, pues, me pareció importante que habláramos hoy acerca de eso, acerca del sistema digestivo. Pues inicialmente vamos a hablar un poco, a recordar un poquito la función y la anatomía de qué compone el sistema digestivo. Me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla para mirar unas diapositivas que nos van a mostrar imágenes que nos ayudan a revisar el tema del cual les estoy comentando. ¿Por qué? Porque como les decía, es la puerta de entrada, es nuestra fuente de vida, o sea, la alimentación y la hidratación son lo que nos permite como seres vivos subsistir y estar en las mejores condiciones. Y por eso lo que le llevemos a nuestro organismo a través del sistema digestivo día a día va a definir en gran parte cómo va a estar nuestra salud. Y por eso es importante, pues, como les decía, hablar de esto hoy y vamos a hablar, empezando, recordar un poco acerca de qué es el sistema digestivo. El sistema digestivo empieza en la boca, con la función que tiene, pues, la masticación, la dentadura, la lengua, la producción de saliva. Una vez los alimentos son masticados, pasan por la faringe, esófago, hasta llegar al estómago. Del estómago pasan al intestino delgado, intestino grueso, donde se van absorbiendo, como vamos a ver ahorita, los diferentes nutrientes que estamos recibiendo para los desechos eliminarlos a través del ano en la materia fecal. Además del tubo digestivo como tal, hay unas glándulas que nos van a ayudar en ese proceso de digestión, los que conforman el sistema digestivo, como son las glándulas salivares, el páncreas, que lo tenemos acá, y el hígado y la vía biliar, o sea, hígado, vesícula y vía biliar. En sí, esto es lo que conforma el sistema digestivo. Y hablamos un poco, empecemos hablando un poco acerca del corazón, perdón, del estómago. El estómago tiene forma de bota invertida con diferentes partes, tiene un fondo que está en esta zona, el fondo del estómago donde en principio se van a acumular los alimentos, que a nivel del cuerpo, sobre todo en la zona inferior del cuerpo y en el antro pilórico o antro gástrico, va a hacerse más el proceso de digestión por la capa muscular que tiene el estómago. Eso genera movimientos que hacen que se vayan moliendo, por darle una palabra, esos componentes de la alimentación para después evacuarlos a través del píloro hacia el duodeno. Entonces, este tipo de funciones lo hace porque el estómago tiene en sus paredes músculo que hace este tipo de función. ¿Y qué pasa cuando el estómago, pues primero que todo en el momento de recibir alimentos, este músculo del cuerpo y del fondo se dilata para poder acumular los alimentos? Y a medida que después, en ese proceso, dentro del proceso de digestión, la parte inferior del estómago y el antro los van, como les decía, van haciendo el proceso de maceración o de movimiento del el bolo alimenticio, que en este momento ya por ese contenido líquido que tiene el estómago,
ya se convierte en una sustancia que se llama quimo, que es como pasan esos nutrientes hacia el duodeno. Estos procesos, a su vez, están dados por unas secreciones que produce el estómago. El estómago tiene unas glándulas, unas células que producen diferentes sustancias. Primero que todo están las glándulas gástricas oxínticas, que están en la mayor parte del estómago, que son las productoras, primero que todo, del ácido clorhídrico. Una característica importante del líquido que hay en el estómago es su marcada acidez, una pH que puede oscilar desde 0,8. Sabemos que el pH medio es alrededor, neutro es alrededor de 7. Este es un pH tremendamente ácido de 2, 1, 0,8, que lo da el ácido clorhídrico. Es decir, si uno introdujera un dedo en ácido clorhídrico, se va a quemar tremendamente. Eso lo obtiene el estómago. Igualmente, las células producen pepsinógeno, es un precursor de la pepsina. Ese pepsinógeno, al estar en un medio ácido, o sea, requiere el medio ácido del ácido clorhídrico para convertirse en pepsina, que es la enzima que nos va a ayudar a degradar especialmente las proteínas. Y el factor intrínseco que lo producen también estas células tiene que ver en la asociación, pues se une con la vitamina B12 y todo lo que tiene que ver la vitamina B12, tanto en el proceso de producción de glóbulos rojos y también a nivel del sistema nervioso central. Por eso pues, es importantísimo toda esta función, no solamente la parte mecánica de la que ya hablamos inicialmente del paso del bolo alimenticio, sino esta producción de sustancias por estas glándulas, porque esas sustancias, ¿qué vamos a ver en este caso? Estamos viendo que el pepsinógeno se activa en un medio ácido, incluso cuando el pH llega a 5 o más alto, el pepsinógeno no se activa. Es decir, que cuando, valga la pena que anotar que cuando consumimos medicamentos como el omeprazol, pues inhibidores de bomba de protones, que van a disminuir la acidez del estómago, pues obviamente van a disminuir esa activación del pepsinógeno y por lo tanto nada más ahí ya nos están afectando esa digestión de las proteínas que consumimos. Y lo mismo cuando hacemos cirugías gástricas, ya sea por sobrepeso, por obesidad o por problemas a nivel del estómago, se hace resección del estómago, no va a haber suficientes células para producir el factor intrínseco y eso nos va a afectar tanto la parte de hemoglobina, es decir, nos va a generar anemia y nos va a también a generar déficit y problemas a nivel del sistema nervioso central. Hay otras glándulas que son glándulas pilóricas. Recordemos que el píloro está hacia la zona inferior del estómago. Básicamente producen moco y producen también gastrina, que la gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces, cuando uno de los estimulantes de esta gastrina es el que llegue a alimentos a la zona inferior, al antro pilórico, y eso estimula la gastrina para que se produzca más ácido clorhídrico y venga ese proceso del que ya estamos hablando. Y esta parte es muy importante, en medio de esas glándulas oxínticas, en esa mucosa del estómago están estas células, que son las células mucosas superficiales, que son las encargadas de producir un moco viscoso, que es alcalino, una capa hasta de 1 milímetro de diámetro, que está protegiendo toda la superficie del estómago. Esto es lo que impide, este moco que producen las células mucosas superficiales, es la que impide que ese ácido queme y afecte el estómago normalmente. Entonces, si vemos desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista funcional, el ácido en el estómago es importante. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos mantener más? Este moco viscoso, esta moco que va a proteger el estómago. Hay factores aquí a tener en cuenta. Ejemplo es que el estrés disminuye un poco el moco, pero sobre todo el estrés aumenta la producción de ácido clorhídrico y cuando tenemos esa situación y no tenemos alimentos a quienes atacar o a quienes en los cuales influir ese ácido clorhídrico, pues van a ser situaciones en las cuales el estómago se va a ver afectado por ese ácido. Entonces, pues, el estrés es importante manejarlo obviamente con productos como lo que vamos a hablar en el transcurso de hoy.
Continúa el bolo alimenticio o el quimo hacia el intestino delgado, inicialmente al duodeno. ¿Cuál es la principal función del duodeno? La absorción de nutrientes y llevarlos a la torrente sanguíneo. Ese quimo dura o permanece alrededor de 3 a 5 horas haciendo su tránsito a través del duodeno. El duodeno tiene movimientos segmentarios, es decir, movimientos que ayudan al triturado, maceración de ese quimo, y también movimientos peristálticos que son los que van haciendo que ese bolo alimenticio vaya siguiendo su curso. También eh, hay glándulas que producen secreciones, como las glándulas de Bronner, que están especialmente en la parte proximal, es decir, lo más cercano a la salida del estómago, producen moco, porque obviamente ese contenido que viene del estómago viene bastante ácido, entonces ese moco ayuda a proteger el duodeno. Hay células caliciformes y sobre todo los enterocitos. Los enterocitos son unas células importantes que secretan líquidos y electrolitos. Electrolitos son el sodio, el potasio, por ejemplo, que esos enterocitos como digo, los eliminan, los pasan hacia el intestino, hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, para lograr con eso aumentar, o sea, hacer más líquido ese quimo y se puedan absorber mejor los nutrientes. En general, se considera que en el día esos enterocitos pasan al intestino delgado hasta 1,8, casi 2 litros de líquido del torrente sanguíneo hacia el intestino. Esta es una de las razones por las cuales cuando se genera una enteritis, es decir, una diarrea de origen en el intestino delgado, son diarreas bastante líquidas y abundantes por esa característica, por la cantidad de líquido que secreta el intestino delgado. Continúa el intestino grueso, está el apéndice, el ciego, este es el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y al final el recto y termina en el ano. La principal función del intestino grueso es la absorción de agua y electrolitos, la reabsorción de parte de lo que no ha podido absorber el intestino delgado. Y en la parte final, pues esta función básicamente la zona proximal del colon. Y hacia la zona final, el almacenamiento de la materia fecal antes de la defecación. También tiene efectos, pues su motilidad tiene contracciones segmentarias o de mezcla y contracciones que ayudan a la propulsión del contenido alimentario hacia el extremo distal. Y produce de las características de las criptas del colon es la producción también de moco. Eh, por eso los procesos inflamatorios y las diarreas originadas en el moco, en el colon, por ejemplo, la diarrea por amibas que ya casi no se ve, y también el colon irritable, del que vamos a hablar un poco ahora, pues genera deposiciones con abundante moco, porque en el colon se produce también moco. Como vemos en prácticamente todo, en prácticamente no, en todo el intestino a partir del estómago se produce bastante moco. Vienen ahora las glándulas que ayudan en todo este proceso de digestión. Primero que todo en la boca, las glándulas salivales, que están dadas por las parótidas. Son 3 pares de las glándulas mayores, que son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Y aparte de eso hay unas glándulas menores, son glándulas pequeñas que están en diferentes partes de la boca, en la misma lengua, en el piso de la boca, es decir, por debajo de la lengua, en el paladar y en la zona posterior de la dentadura, en la zona de las últimas molares. Todas esas son glándulas menores que en conjunto, junto con estas mayores, producen saliva que nos van a ayudar en el proceso de digestión y el proceso de maceración inicial de los alimentos. Tenemos la acción del páncreas, que anatómicamente está ubicado en esta zona, hacia la zona posterior del abdomen, es decir, es cerca hacia la columna y la aorta, es decir, hacia el retroperitoneo, que es la zona posterior de la cavidad abdominal, con 2 funciones. Estuvimos hablando hace unos días acerca de la diabetes y estuvimos hablando del síndrome metabólico, que hablábamos de la insulina, porque el páncreas, su actividad endocrina, es decir, produce sustancias que van a la circulación, que van a la sangre, tiene que ver principalmente en el metabolismo de los carbohidratos a través de la insulina y el glucagón. Y el páncreas exocrino es que produce sustancias que van a ir al intestino delgado y que van a participar en el proceso de digestión.
Y el hígado, órgano tremendamente importante, es el filtro, tiene muchas funciones en el organismo, es el órgano sólido más pesado del cuerpo y más grande. Se considera que pesa hasta el 2% del peso del cuerpo está en el hígado. Tiene múltiples funciones. Primero que todo, la filtración y almacenamiento de sangre nos ayuda en ese proceso. A funciones metabólicas, en el metabolismo de los hidratos, de los carbohidratos, en el metabolismo de las grasas, proteínas y las hormonas, diferentes hormonas que se producen en el organismo. La formación de la bilis, que es la que directamente va a ir al intestino a participar en el proceso de digestión, y otras funciones del hígado, el almacenamiento de vitaminas, el depósitos de hierro a través de la ferritina, producción de factores de la coagulación. La mayor parte de los factores que intervienen en la coagulación se producen en el hígado, y la depuración de medicamentos, hormonas y otras sustancias, todos esos químicos que nosotros ingerimos a través de los múltiples alimentos procesados y todo esto, el hígado va a ser el encargado. Por eso el hígado está muy sujeto a sufrir lesiones y, entre otras cosas, por ejemplo, con el consumo de alcohol, que sabemos que es tremendamente lesivo para el hígado, también medicamentos, el acetaminofén, por ejemplo, sabemos que a dosis tóxica, su primer órgano blanco donde se va a afectar y va a producir lesiones severas es a nivel del hígado. En este cuadro tenemos un resumen de las funciones de los órganos. La boca, por ejemplo, su movimiento es la masticación, se produce la saliva por las glándulas salivales y van a participar principalmente en la digestión de almidones y carbohidratos. El esófago, básicamente, su función es transportar el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, entonces no produce ningún tipo de sustancia que intervenga en la digestión. El estómago, con lo que ya habíamos hablado, recuerden, pepsinógeno, pepsina, que va a degradar la proteína, entonces su función principalmente está en la digestión de las proteínas. Tenemos el intestino delgado, proteínas, carbohidratos, y también intervienen también los lípidos por las secreciones pancreáticas y del hígado, que nos van a trabajar, nos van a participar en la digestión. Como les decía, el jugo pancreático, el hígado, la bilis, especialmente en la absorción de las grasas, el intestino grueso, básicamente recordemos que la función del intestino grueso es principalmente la absorción de líquidos, aunque las bacterias que hay normalmente en el colon o intestino grueso intervienen también en el proceso de digestión. Esa es una importancia que se le está dando cada vez más a la flora bacteriana o la microbiota, que tiene que ver en la génesis de enfermedades, es decir, en la aparición de enfermedades de distintos tipos, incluso el mismo cáncer y enfermedades inmunes. Pues como vimos, en el estómago hablamos un poco acerca del ácido, lo que tiene que ver es la gastritis, entonces ya vimos que lo importante es tratar de evitar esa gastritis con una estabilidad mental, con una buena alimentación, debemos tener unos hábitos alimentarios buenos, no solamente por la calidad y el tipo de alimentos que consumimos, sino por el horario en los cuales los consumimos, para no pasar demasiado tiempo sin ingerir alimentos. Es básicamente, y el cuidado del moco, que es el que nos va a producir o nos va a proteger mucho más el estómago. Obviamente en esa parte, pues tiene que ver dentro de la estabilidad emocional, pues es importantísimo su función, el hecho de poder descansar bien y tener unos buenos hábitos de vida, como vamos a ver ahora más adelante. Otra, aparte de la gastritis, de la que hablamos todo el mundo con frecuencia cada vez que sentimos ardor en la boca del estómago, es decir, la epigastralgia, el intestino irritable o colon irritable, lo conocemos más como colon irritable, es un trastorno gastrointestinal caracterizado por dolor y alteración en el hábito intestinal en ausencia de causa orgánica, es decir, no se encuentra al examinar el paciente, al hacer la colonoscopia, por ejemplo, no se encuentra alteración en la anatomía, no hay alteraciones morfológicas que expliquen todos esos síntomas. Entonces, por eso es una alteración básicamente funcional,
caracterizada por una cantidad de síntomas gastrointestinales, es una patología crónica, es decir, recordemos que crónico en medicina se refiere a largo tiempo, y que no se explica, como les decía, por alteraciones estructurales o bioquímicas. Las características del colon irritable o síndrome de intestino irritable son el dolor abdominal recurrente, la dispepsia, es decir, los trastornos digestivos en el sentido de los gases, la sensación de plenitud, de llenura, de inflamación, a veces el deseo frecuente de ir a hacer deposición y muchas veces con poca deposición o básicamente expulsando moco, como vemos acá. A veces así, hay que esforzarse por hacer deposición porque no sale, la deposición no se evacúa fácilmente, en ocasiones porque lo que más hay es básicamente moco, o en ocasiones también por el estreñimiento, porque el colon irritable puede cursar también con estreñimiento, es decir, con estar muy duro del estómago, como decimos usualmente. Y la sensación de que no terminar completamente, o sea, el paciente se levanta del baño con la sensación de que todavía quisiera estar más tiempo ahí. Ese colon irritable tiene una prevalencia del 10 al 15%. Estos datos son de Estados Unidos, siendo más frecuente en las mujeres. De ese 10 a 15%, el 14% de la prevalencia en mujeres y el 9% en hombres. Se habla mucho de la disfunción del eje intestino-cerebro, básicamente un modelo biopsicosocial, es decir, el estrés, todo ese tipo de alteraciones que nos van a generar este colon irritable. De lo que se está hablando ahorita mucho es del uso indiscriminado de antibióticos. Las alteraciones en la flora intestinal, ya sea porque se aumenta la flora intestinal o porque se altera al estar tomando antibióticos sin necesidad, va a generar esos trastornos de colon irritable o síndrome de intestino irritable. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, y es algo que vemos en la consulta cada vez que hablamos con los pacientes, es el uso sin ningún control de los antibióticos. Y esta es una de las consecuencias del uso indiscriminado de antibióticos sin ninguna justificación. Incluso para las faringitis que hacen parte de las gripas, se habla de, se toman con frecuencia antibióticos al primer síntoma y como les digo, para los virus no hay antibióticos que funcionen, entonces no hay ninguna justificación para un proceso viral. Se habla también de un proceso inflamatorio, en algunos pacientes hay una leve inflamación de la parte de la capa interna del intestino y como les decía, también el aumento de la flora bacteriana y en algunos casos factores genéticos. Se ha visto que cuando en la familia hay alguien con problemas de colon irritable, es más probable que se padezca. Obviamente aquí queda la duda de si realmente es por factor genético o es porque se maneja un nivel de estrés bastante importante a nivel de la familia. Dentro de todo esto, la charla la llamamos Ganoderma lucidum e intestino o síndrome y con sistema digestivo, es porque el Ganoderma lucidum, un superalimento, un hongo que hace parte de la medicina tradicional oriental china, tiene una cantidad de nutrientes con múltiples efectos. Vale la pena que anotar, recordando la charla que nos dio hace 2 días la doctora Mayra Muñoz, todos los efectos que tiene, que ella los explicó muy bien, los efectos que tiene el Ganoderma lucidum a nivel del el estado mental y el sistema nervioso central. Y como ya vimos en la gastritis, en el colon irritable, en general, dos patologías o dos alteraciones bastante frecuentes en el sistema digestivo, el cáncer también, que muchas veces el cáncer se desencadena después de procesos depresivos o alteraciones importantes del estado emocional. Pues nada más recordando entonces la charla de la doctora Mayra, quien no la haya visto, le recomiendo que la mire porque nos explica muy bien todas las funciones que tiene a nivel del estado mental, a nivel de nuestro cerebro, el Ganoderma lucidum. Hoy vamos a hablar un poco acerca de algunos estudios que ha habido acerca de las funciones de cómo ha actuado el Ganoderma lucidum en diferentes alteraciones a nivel del estómago, úlceras crónicas, ya sea generadas, en estos casos son hallazgos más de laboratorio, se indujo gastritis o úlceras, en este caso por etanol, es decir, por alcohol a animales, y eso generó úlceras que
se pudieron recuperar muy bien con el Ganoderma lucium, ya sea también con el uso del ácido acético, hubo una respuesta importante. También en animales con úlceras gástricas agudas, trabajos hechos en Corea, estos son en Oriente, se encontró una alta respuesta, una muy buena respuesta del Ganoderma lucium en estos casos. Pues obviamente no es solo estos hallazgos de laboratorio que se han hecho en Oriente, sino la cantidad de casuística que nosotros vemos, la cantidad de pacientes que hemos tenido con enfermedad acidopéptica, ya sea de tipo gastritis o úlcera, que nos hemos recuperado tremendamente con el uso del Ganoderma lucium. A nivel del intestino delgado, dentro de las múltiples acciones del intestino delgado está también la producción de anticuerpos, de células, pues hay células que ayudan en la formación de anticuerpos y de tipo inmunoglobulina A, y la defensina, que es, por así decirlo, como un antibiótico natural, este tipo de sustancias ayudan a controlar la cantidad de bacterias que pasan por el intestino delgado, al igual que obviamente el pH ácido del estómago, que es el primer filtro para las bacterias. No solamente conocemos, así como a grandes rasgos, el Helicobacter que sobrevive y que disfruta de ese ambiente ácido. La mayor parte de bacterias se afectan o se alteran con ese pH. Y enseguida en el intestino delgado tenemos este tipo de sustancias que nos van a disminuir la flora bacteriana. Entonces, se ha visto que el Ganoderma lucium estimula o ayuda a nivel del intestino delgado a disminuir esa cantidad de bacterias. Es decir, que en una diarrea de tipo bacteriano nos ayudaría muchísimo el Ganoderma lucium. A nivel hepático, la protección hepática de la que hemos hablado ya en varias ocasiones, se ha visto efecto importante del Ganoderma lucium en el virus de la hepatitis B, que generalmente termina en una cirrosis, en un proceso fibrótico, aparte de cuando se ha generado voluntariamente, o pues a propósito, con tetracloruro de carbono en animales, lesiones hepáticas de tipo fibrosis, la recuperación con Ganoderma lucium ha sido importante. Hay imágenes histopatológicas de cómo vuelve la anatomía del hígado casi a sus valores, a sus características iniciales por la producción de colágeno que ayuda el Ganoderma lucium a producir ese colágeno. Y en últimas, este estudio, que los doctores Wu, Hun y Kim en Carolina del Sur concluyen la importancia del Ganoderma lucium como hepatoprotector, reduciendo la fibrosis hepática como consecuencia de intoxicaciones, especialmente con el etilismo, es decir, pacientes consumidores de alcohol que fácilmente terminan en cirrosis. Es decir, la idea pues no es quedarnos de que entonces el que peca y empata, que tomemos alcohol y tomamos Ganoderma porque nos vamos a recuperar, sino lo ideal es obviamente no consumir grandes dosis de alcohol por su toxicidad. A nivel del colon, en el colon hay estudios, por lo menos en este estudio se encontró que reducen la apoptosis. Recordemos que la apoptosis es la capacidad que tienen las células de morir. Las células tumorales pierden ese control. Doc, deme un segundito, porfa. Porfa, pueden colocar en silencio los micrófonos. Es que se escucha interferencia. Porfa, se escucha un bebé. ¿Seguimos? Sí, por favor, gracias. Qué pena. No, a ustedes muchísimas gracias. No, Nelcy, muchísimas gracias. Les comentaba que a nivel del colon, en estos estudios se encontró que disminuye lo que hemos hablado en varias ocasiones de cómo ayuda el Ganoderma lucium en cáncer. Primero que todo, disminuye la migración de las células tumorales, es decir, la posibilidad de metástasis, y además
regresa las células a la apoptosis, es decir, la capacidad de las células tumorales de morir. Con esto, pues vamos a lograr que el tumor responda mucho más fácilmente a las terapias, a la quimioterapia y a la terapia que nos recomiende el oncólogo tratante. Ahora, estamos hablando de nutracéutico, es decir, en base a una alimentación saludable, a suplementos nutricionales que nos aportan una cantidad de sustancias en concentraciones naturales, nos van a ayudar a controlar y a mantener la salud y a prevenir las enfermedades y recuperarnos de enfermedades en gran proporción o con muchos resultados buenos. Pues hay que tener en cuenta, pues lo básico es tener un estilo de vida saludable. Ya hablamos hace un momento de evitar el alcohol, también debemos evitar el cigarrillo, hacer una alimentación balanceada, que como vemos en esta imagen es una alimentación en la que esté predominando las frutas y verduras. Obviamente, las grasas que contienen los alimentos, las proteínas, las carnes, por ejemplo, tienen una concentración de grasa que de por sí es suficiente, pero lo ideal es consumir grasas de tipo vegetal, además de los cereales que nos van a ayudar en el proceso de nutrición, tratando de consumir los nutrientes que requerimos y que, como vimos, pues lo que nos va a ayudar a absorber todo nuestro sistema digestivo. Dentro de todo eso, pues si estamos hablando de la importancia de nutrirnos, volvemos a hablar del Ganoderma lucidum, tiene, les decía hace un rato, un superalimento, tiene una cantidad de nutrientes como en estos casos. Sabemos que el brócoli es muy rico en magnesio, pero sin embargo el Ganoderma tiene 15 veces más magnesio. Hablamos a cada rato de la importancia de consumir naranja por la vitamina C, pero el Ganoderma lucidum tiene más vitamina C que la naranja. Y así, pues todo esto, comparándolo con este tipo de nutrientes que son usuales en nosotros, en nuestro medio, encontramos que el Ganoderma pues, nos lleva a la delantera en la cantidad de nutrientes que tiene. Y adicional con la cantidad de antioxidantes. ¿Por qué los antioxidantes? Porque muchas de esas patologías se presentan por el estrés oxidativo, es decir, por la cantidad de radicales libres que están entrando a las células y que están generando enfermedad. ¿Por qué? Por el desbalance a nivel molecular. Entonces, lo más importante para mantenernos en buenas condiciones, para recuperarnos y evitar las enfermedades, es una carga altísima de antioxidantes. Y eso es lo que nos proporciona el Ganoderma lúcido si lo comparamos con todos estos alimentos. Por ejemplo, el tomate nos aporta 8 antioxidantes, mientras que el Ganoderma lúcido nos aporta 154. Con todo esto de lejos, pues es un superalimento que nos va a ayudar a mantener una excelente salud. Básicamente porque tiene dos tipos de sustancias, los triterpenos o triterpenoides y polisacáridos. Hay más de 150 triterpenoides, los primeros se encontraron hacia 1982 y toda esta fibra alimentaria, pues en el transcurso pues en el tránsito intestinal es importantísimo la fibra alimentaria que va a ayudar a que, especialmente a nivel del colon, a que no se eleven demasiado las presiones dentro del colon, por lo tanto va a haber menos alteraciones, menos riesgo de divertículos, cáncer y todos estos problemas que se presentan en el colon y obviamente también el colon irritable. La cantidad de minerales que tiene, especialmente en concentración, el quinto mineral que tiene es el germanio orgánico, que nos va a ayudar a mejorar la oxigenación de los tejidos, vitaminas, ya hablábamos, vitaminas del complejo B, adenosinas son parte de las sustancias que nos van a ayudar no solamente en la parte circulatoria, sino en el sistema nervioso central, para tener todos estos efectos, no solamente a nivel antiviral y antimicrobiano, cabe resaltar nuevamente la importancia del efecto antiviral por la situación en la que estamos actualmente viviendo pues, en todo el mundo. El efecto inmunomodulador, la importancia de la función del Ganoderma lucidum a nivel de todo nuestro sistema inmune, que es importantísimo en la génesis de enfermedades. O sea, los dos grandes efectos a nivel de todo el cuerpo del Ganoderma lucidum, el efecto inmunomodulador y el efecto antioxidante. Y pues de ahí todos los demás efectos que nos van a apoyar en la recuperación o en evitar las enfermedades. Pues como estamos hablando de un cuerpo que muchas veces no nutrimos adecuadamente, lo alimentamos, pero no lo nutrimos en las proporciones adecuadas,
El empezar a consumir este nutriente con este suplemento alimentario, con la cantidad de nutrientes que tiene, pues obviamente no se va a lograr de un día para otro. Inicialmente pues, se va a ubicar donde hay más déficit, es decir, hace una especie de escaneo de los problemas que tiene cada parte, de cada órgano y cada sistema del cuerpo, un proceso que dura alrededor de 30 días, entre 1 y 30 días. La limpieza del organismo y desintoxicación puede demorar entre 1 y 30 semanas, regula y balancea, hace un balance del organismo alrededor de 6 meses, completa y fortalece el sistema inmunológico alrededor de un año, entre 6 meses y un año, y va a retardar el proceso de envejecimiento, es decir, estabiliza por completo el organismo y ayuda a que ese proceso de envejecimiento sea más óptimo. No es que no vaya a ocurrir, aunque le dicen al ganoderma, a la hierba, siendo un hongo de la eterna juventud, no es porque no vayamos a morir ni porque no vamos a dejar de envejecer, sino que lo vamos a hacer de la mejor manera y con la mejor salud posible, porque la idea es que mientras estemos vivos estemos en las mejores condiciones. Es algo que repito todos los días, que debemos preocuparnos por estar en las mejores condiciones. El Ganoderma lucidum, como les decía, lo conocen en Oriente desde antes de Cristo, como está documentado en los libros de medicina china, y hacia 1960-70 empezó a haber interés por saber a qué se debe esa tradición dentro de la historia de la medicina oriental, medicina herbaria oriental. Y dentro de todo eso, no solamente en Occidente, sino también en el mismo Oriente, en Malasia, Mr. Leao Sun Sen, un biólogo, estudió el ganoderma y lleva su vida dedicada al estudio del ganoderma por todos los beneficios que tiene y con el propósito de llevarlo de la mejor manera y en las mejores condiciones a toda la humanidad. Creó, después de investigar y encontrar un híbrido, de lograr un híbrido que tiene las características de los 6 ganodermas, hay más de 200 variedades, pero 6 tienen más efectos, más nutrientes con efectos en los diferentes sistemas. Él logró este híbrido que tiene las características de esos 6 y después de lograr el híbrido logró obtener un extracto. Es decir, a la mayor parte y de lo que vimos, de los estudios que ha habido, habla de brebajes, por así decirlo, o cocidos del ganoderma. En este caso, él lo que logró fue un extracto, es decir, no es un molido de este ganoderma, sino es un extracto que tiene los nutrientes como tal. Y obviamente, pues la empresa Ganoexcel o Mr. Leado tiene la patente intelectual acerca de estos hallazgos, es decir, ninguna empresa tiene el ganoderma con las características que lo tiene GanoExcel. A pesar de todo el interés mundial que hay sobre el ganoderma, pues tiene la delantera y eso se lo reconocieron en este año, a comienzos de este año en China, que lo consideraron, le dieron un premio como el rey del ganoderma por todo su trabajo acerca de la investigación que ha hecho con el Ganoderma lucidum. Y se propuso, como les decía, llevarlo a toda la humanidad. Creó la empresa GanoExcel con la misión de eso, de llevar Ganoderma a todas las familias del mundo para que podamos disfrutar. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es parte de lo que estoy haciendo hoy con el sentido de que cada uno sobre todo los invitados, quienes no sabían o no habían oído acerca del ganoderma, quienes tienen dudas acerca de los beneficios del ganoderma, les quiero contar que eso no es raro, o sea, es difícil creer que haya algo, un producto que pueda servir para todo. Y pues especialmente para nosotros los médicos, y hablo de mi caso personal, cuando hace alrededor de 6 años conocí el ganoderma, pues en el momento solo, primero que supe es que, la primera información que me llegó es que era un café saludable. Después, al empezar a mirar que se hablaba que servía para todo, pues como les decía, genera mucho escepticismo y más para nosotros los médicos que sabemos o que trabajamos alrededor de los medicamentos, sustancias químicas que así vengan o se originen en plantas, pues se han procesado químicamente, se concentran los componentes de la planta para generar efectos deseados, pero o igualmente al sacarle esas concentraciones de sus valores naturales,
pues no solamente genera efectos deseados, sino también efectos indeseados. Y por eso cada vez que leemos las indicaciones de un medicamento en un vademecum, vemos también la cantidad de efectos indeseados que presenta, o de efectos secundarios que presenta. Y como les de pues eso, pues, hace que si un medicamento sirve para el asma, pues, puede afectar el corazón, que si da para el corazón, pues, puede generar asma, y todo ese tipo de asma, broncoespasmo, entonces, todo ese tipo de situaciones, y cuesta muchísimo trabajo, como les decía, creer que haya algo, haya un producto que nos pueda ayudar en todo el campo, en todo nuestro organismo. Y resulta que sí lo hay, y como lo he encontrado y como me he permitido entenderlo y aceptarlo, conocerlo y sobre todo, y lo más importante, valorarlo y recomendarlo, es porque entiendo, pues, que como hablaba al comienzo, estamos hablando de qué le llevamos a nuestro cuerpo, de qué nos estamos nutriendo, y nos estamos nutriendo quienes consumimos Ganoderma con un excelente suplemento nutricional. Y ese es el registro que tiene el INVIMA. Las autoridades permiten el consumo de Ganoderma y está completamente legalizado en Colombia y en general en Occidente como un suplemento nutricional por toda esa cantidad de nutrientes que nos llevan a preservar y a mantener una excelente salud. Por lo tanto, no hablamos de dosificación o de prescripción, sino de recomendación de estos suplementos a base de o enriquecidos con Ganoderma lucidum. Mr. Leao en Gano Excel, la empresa pues tiene el cultivo más grande de ganoderma en el mundo. En general se considera que él cultiva, Gano Excel tiene el 80% del cultivo de ganoderma a nivel mundial. Y después de lograr esos avances científicos de los que les comentaba, pues otro hallazgo, otro logro importantísimo fue poderlo mezclar con estos productos de consumo masivo, de consumo diario, porque no hay nada más difícil y me consta como médico cada vez que desde hace años le decía a un paciente diabético deje de consumir azúcar, a un paciente hipercolesterolémico que no comiera grasas y todo lo que hipertenso que no consumiera sal, es muy difícil, pues alimentos salados. Es muy difícil cambiar hábitos alimenticios. Entonces, ¿qué logró Mr. Leao con esto? ¿O qué se ha logrado? Que sin modificar hábitos, solo cambiando marcas, de producto por unos productos saludables, café tinto, café, un capuchino, cereal, que es avena, aparte de eso enriquecido con espirulina, que es un excelente nutriente, el chocolate, son productos que podemos consumir todos los días y que consumimos todos los días. Se considera, la Federación de Cafeteros dice que en Colombia se consumen en promedio 3.6 tazas de café al día, el 86% de los colombianos lo hacemos. Entonces es un producto que rota o que hace parte de nuestra costumbre o nuestros hábitos alimentarios y con la gran ventaja que está enriquecido con el Ganoderma lucidum, que tiene todos esos beneficios que les comentaba, y especialmente pues el tema de hoy a nivel del sistema digestivo. Vale la pena aquí tener en cuenta que muchas veces se prohíbe el café. Los médicos tendemos a prohibir el café, pero el problema del café son las altas concentraciones de cafeína. Este café de Gano Excel pues tiene una concentración muy reducida de cafeína, tiene menos del 10% de la cafeína que tiene cualquier café, pero adicionalmente al estar enriquecido con el ganoderma, pues son muchísimo más los efectos favorables del ganoderma que lo que podría generar la mínima cantidad de cafeína que de por sí es importante en el funcionamiento del organismo. Les doy, hablando de algún ejemplo, es que la migraña, uno de los medicamentos, o el medicamento que se utiliza usualmente para la migraña es a base de cafeína, es cafeína con ergotamina. Entonces la cafeína no es Satanás en pasta, esa cafeína es algo que el problema es tomarlo en dosis, en cantidades altas. Desafortunadamente, ejemplo, las bebidas energizantes que sí tienen, además de otras sustancias, pues tienen altas concentraciones de cafeína y sí pueden generar alteraciones, pero como les decía, este café no las tiene. Podemos, si encontramos personas, el 14% que no toman café, tampoco quieren chocolate ni quieren cereal, pues lo pueden tomar en cápsulas, ya sea el ganoderma adulto o el ganoderma joven, que recuerda que hablábamos del germanio orgánico, este ganoderma
que se llama Excellium, que es un Ganoderma joven, al tener más germanio orgánico nos va a ayudar muchísimo el sistema nervioso central, especialmente en la oxigenación y en todo lo que nos hablaba, como les decía la doctora Mayra hace 2 días. Y para el uso de aseo personal, recordemos que el sistema digestivo empieza en la boca. Es muy importante tener una buena higiene oral. Primero que todo, tener unas piezas dentales en excelentes condiciones porque la digestión empieza en la masticación. No solamente la producción de saliva, sino también la masticación. Entonces, debemos tener unos dientes sanos. Eso es lo que siempre se ha promovido con el flúor, pero sabemos que el flúor ya se ha visto que puede tener efectos secundarios a largo plazo. Se ha visto incluso que en algunos niños, perdón, puede disminuir hasta en un 5% el coeficiente intelectual. Entonces, esta crema dental, en vez de flúor, tiene Ganoderma, con todos los beneficios que ya hemos hablado. Y este jabón para problemas de la piel, este jabón tiene aloe vera, tiene vitamina E y obviamente tiene Ganoderma. Es decir, tremendamente saludable o benéfico para cualquier problema de salud, ya sea de tipo alérgico o de tipo infeccioso, porque recordemos que el Ganoderma tiene efecto antiviral, antibacteriano y antifúngico, es decir, nos ayuda a controlar los hongos. Acá hablamos de las cantidades, de las certificaciones que tiene, que ganó Excel en cada país. Aquí está el registro INVIMA y está el de la FDA que nos permite que, en general, en Latinoamérica le seguimos mucho las indicaciones o las prescripciones o las aceptaciones de la FDA en Norteamérica, y la FDA aprueba también estos suplementos alimenticios. Además, los múltiples reconocimientos que tiene, que ha recibido Mr. Leao y Gano Excel de la UNITAR, de la ONU, vale la pena y puede sonar repetido, pero es importante tener en cuenta que no es porque lo digamos quienes hemos conocido el producto, sino que personas externas a Gano Excel reconocen el trabajo que ha hecho Mr. Leao y reconocen toda su función en beneficio de la humanidad, lo mismo el Vaticano, el Papa Francisco. Si es una institución, una empresa que tiene instituciones de salud en Oriente, este es en Camboya, por ejemplo, que tiene, pues, donde el fundamento del tratamiento de los pacientes es en base a la medicina natural que está encaminada más a la prevención que a la curación, pero que sabemos por los múltiples testimonios que hemos visto, la importancia de cómo ayuda el Ganoderma en el proceso de curación de enfermedades. Esta era la información que tenía para hoy. No sé si haya ahorita algunas preguntas, algunas inquietudes que podamos aclarar a Sí, quienes están doctor. participando. Muchísimas gracias, como siempre, pues, con esa presentación magistral, doctor. Mil gracias. Sí, acá tenemos unas preguntas que nos están haciendo por YouTube. Voy a leérselas tal cual, Sí, porque señora. pues yo esto así como no sé mucho. Por Ajá. ejemplo, la señora Mari Patricia dice, ¿qué producto para una persona con colon irritable con predominio de estreñimiento? Con predominio de estreñimiento, primero que todo, el cereal. El cereal tiene la fibra de la avena, tiene la fibra del Ganoderma, y con esto, y aparte de eso, la fibra de la espirulina, o sea, es una carga importante de fibra vegetal que es muy buena en el tránsito intestinal. Y aparte de eso, pues, si la persona no tiene ninguna intolerancia con el chocolate, por el Excellium, que ayuda también en la parte emocional, obviamente el Ganoderma adulto también nos ayuda, pero si tolera bien el chocolate nos ayudaría muchísimo, y el cereal. Además del café, obviamente, o sea, cualquiera de los productos, pero el cereal me parece muy importante por la cantidad de fibra que aporta. Entonces nos va a tener un mejor hábito intestinal. Ahora, si la persona pues tiene, lo que padece es de diarreas, porque hay colon irritable con diarrea, pues podríamos tomar el café y las cápsulas de Ganoderma. Mil gracias, doctor. Tengo acá otra pregunta. Me dice Caroline Monsalve, ¿cuál de los productos es el adecuado para una persona con cáncer de hígado que está en etapa de metástasis? Todas las cápsulas, Ganoderma, Excellium,
y cordigol. ¿Y por qué? El Cordyceps tiene efecto, pues hoy no hablamos del Cordyceps, pues en principio el tema central no era hoy en la parte de cáncer, pero el Cordyceps tiene efectos similares, o sea, amplitud de efectos similares desde el punto de vista nutracéutico a nivel similares a los del Ganoderma, perdón, con sustancias diferentes. Entonces, pues va a potencializar el efecto del Ganoderma. El Excellium, pues nos ayuda también en todo ese proceso. Recordemos que el Ganoderma ayuda a disminuir la adhesividad de las células en otros tejidos, es decir, ayuda a controlar la metástasis. Ya vimos que hace que las células vuelvan a la apoptosis. Sabemos que esas metástasis a donde, pues esas células tumorales a donde llegan van a requerir nuevos vasos para que las alimenten, o sea, se van formando nuevos vasitos para que nutren ese tumor que empieza a crecer. Entonces, esa nueva formación de vasos, el Ganoderma Glucion ayuda a que se frene, es decir, a que no se formen nuevos vasos, y también el Cordyceps. Pues desafortunadamente, cuando hay metástasis, estamos hablando de una enfermedad avanzada, entonces, pues obviamente hay que hacer todo lo que diga el oncólogo, seguir el tratamiento del oncólogo, pero con este tipo de nutrientes, con esas características que tienen, la medida que podamos consumirlo a a cantidades mayores, pues muchísimo mejor. Entonces, por eso mi recomendación es que si puede, consuma tanto Cordyceps, especialmente como Ganoderma. Y si puede adicionalmente tomar el Excellium, pues muchísimo mejor. Además, obviamente, del café y del chocolate que quiera consumir. Mil gracias, doctor. Doctor, otra pregunta. Aileen Vázquez dice, ¿cuál producto sirve para la gastritis aguda? La gastritis aguda, el Ganoderma como tal. A ver, la experiencia, pues ha habido varios pacientes, pero les cuento mi experiencia personal. Obviamente estamos hablando más de una gastritis crónica. Desde hace muchísimos años, cuando empecé a ejercer medicina, me gané una gastritis y nunca en la vida había podido tomar café. Hace 5 años larguitos, cuando empecé a consumir, cuando conocí estos productos, me empecé a tomar café a pesar de todo lo que se le quita el café a los pacientes con gastritis, lo que comentaba hace un rato. Empecé a consumir el café, presenté o tuve epigastralgia, es decir, ardor en la boca del estómago las primeras semanas aproximadamente, y después ya todo eso pasó a la historia. En cuanto a si la persona pues le teme al café, recordemos que lo que genera más daño o más síntomas es la cafeína, y este café tiene muy mínima cantidad de cafeína. Pues podría tomar el chocolate y tomar las cápsulas mientras su organismo, su estómago empieza a recuperarse, porque recordemos que, a ver, el efecto antioxidante hace que las células se estabilicen, y pues vamos logrando que esas glándulas que producen moco se vayan recuperando para que haya una mejor capa de moco en la superficie del estómago, y por lo tanto no se lesione tanto con ese ácido. Recordemos que el concepto que vimos inicialmente, que el ácido, ese ácido clorhídrico, o sea, ese pH ácido del estómago es muy conveniente en el proceso de digestión, y no solamente de digestión, sino en la anemia, en el proceso de absorción de, de proteínas, la lisis de proteínas que ocurre habiendo un pH ácido. Entonces el objetivo no es tanto, no debería ser tanto disminuir el ácido clorhídrico, disminuir el pH, sino proteger el estómago, y el Ganoderma nos va a ayudar en ese sentido. Entonces, si le teme, pues si siente temor de tomar el café, podríamos tomar las cápsulas entonces. Mil gracias, Doc. Acá hay una que no sé si corresponde al tema, pero dice Luz Saavedra, el tema de los divertículos, ¿cómo debería tratarse con Ganoderma? A ver, los divertículos son bolsas, por así decirlo, que se forman en la pared del colon. Esos divertículos se pueden inflamar, y al inflamarse
inclusive se puede infectar, como el colon tiene tantas bacterias, se pueden infectar, se puede perforar, puede generar peritonitis y la persona puede morir por una diverticulitis, al igual que como puede morir por una apendicitis, por esa perforación. Entonces, ¿qué es lo primero que se necesita? La primera parte del tratamiento es evitar irritantes, evitar alcohol, pues bebidas alcohólicas, evitar alimentos que irriten, por ejemplo, los frijoles, alimentos que normalmente conocemos como pesados. Pero una de las partes importantes es una buena fibra vegetal. Y la fibra vegetal, como les decía, pues, el Ganoderma aporta fibra vegetal, pero también el cereal, por ejemplo, nos va a dar fibra vegetal que ayuda a tener ¿a qué nos ayuda la fibra vegetal? A que la presión dentro del colon sea más normal, es decir, que no se eleve tanto la presión, que la persona vaya más fácilmente al baño, por lo tanto va a tener que, hablando en palabras coloquiales, tenga que pujar menos, porque ese pujo pues va a ayudar a que se presionen más los divertículos. Entonces va a evitar, primero que todo esa parte de la fibra vegetal. Y la otra parte es la inflamación que puede haber de los divertículos y sabemos que el Ganoderma, pues primero que todo regula la flora bacteriana, es decir, no va a haber tantas bacterias. En el colon siempre va a haber bacterias, pero la flora va a estar más controlada. Y aparte de eso, el Ganoderma tiene efecto antiinflamatorio. Entonces, la pregunta de qué producto, pues la respuesta es Ganoderma, primero que todo, que le aporte fibra, que podría ser el cereal, y adicionalmente, como lo pueda consumir en cápsulas, en café, en chocolate, porque recordemos que el café en principio no genera daño por la mínima concentración de cafeína que tiene. Y lo ideal es que tenga un buen hábito intestinal, además con hacer ejercicio. El ejercicio es buenísimo en la parte de mantener un hábito intestinal adecuado, que eso es importantísimo en el manejo de la enfermedad diverticular. Gracias, Doc. Acá hay una pregunta de México. Esdras Lucas dice, en México no contamos con cápsulas. ¿Qué vehículo del café nos recomienda para una limpieza eficaz del sistema digestivo y en qué tiempo se obtienen resultados? Pues café puede tomar todo el que quiera. Si lo miramos, comparamos con una taza de café común y corriente, eh, necesitaríamos mínimo 10 tazas de café de Gano Excel para consumir la cantidad de cafeína que tiene un café común y corriente. Entonces, por eso puede consumir todo el café que desee consumir. Entonces, en ese sentido no hay, pues yo le diría que no hay limitante, porque le va a ayudar a controlar. Ahora, en cuanto al tiempo, como comenté hace un rato, inicialmente pues hay un proceso de escaneo, de identificar, es decir, ese escaneo es que empieza a llegar los nutrientes a donde hay más déficit, a donde hacen más falta esos nutrientes, porque es poco probable que con la alimentación que nosotros solemos consumir, estemos aportándole al organismo toda esa cantidad de nutrientes que tiene el Ganoderma. Entonces, en ese proceso de escaneo inicial que empieza a ubicarse, después a desintoxicar, es decir, a limpiar las cantidades de radicales libres que hay en la medida que va funcionando. ¿Y qué le diría? En general, que empiece a haber respuesta. Muchas personas empiezan a ver respuesta desde la primera semana, desde los primeros días. Pero, ¿qué podríamos esperar para ver alguna modificación mínima por lo menos 30 días? Y luego empezar a ver cambios después de alrededor de 3 a 6 meses. Así es, Doc. Tengo la experiencia del hijo de una socia que en una semana con chocolate empezó a ver los resultados en su gastritis que la tenía, era un adolescente y la experiencia que ha tenido ha sido espectacular entre las cápsulas y el chocolate. Doc, acá hay otra pregunta. Olga Gómez dice, tengo un hermano que tuvo COVID-19 y quedó con secuelas de asma, gastritis y reflujo. ¿Cómo se debe tomar el Ganoderma? Asma, gastritis y reflujo. Bueno, gastritis y reflujo, 2 problemas digestivos y asma, un problema respiratorio. Sí.
Para el problema respiratorio, pues vimos que el ganoderma ayuda muy, uno de los problemas respiratorios del COVID es la generación de fibrosis. Y dentro de eso el ganoderma pues ayuda aumenta la cantidad de colágeno y ayuda a disminuir esa fibrosis y por lo tanto también a disminuir el broncoespasmo, que es el asma como tal. Pues si refiere a asma en cuanto a ahogo, pues puede ser por broncoespasmo, es decir, porque los broncos se cierran, o puede ser también por la fibrosis que pudo haber en los pulmones. Entonces, el ganoderma nos ayuda en esa parte y el otro importantísimo a nivel pulmonar es el cordyceps. El cordyceps eh, nos ha presentado Juvenal Palmera muy gentilmente, nos ha compartido la experiencia de un señor que con un EPOC oxígeno dependiente pudo dejar el oxígeno y tiene una alta actividad deportiva actualmente después de consumir ganoderma y cordigol. Pero quien está documentado con mayor respuesta a nivel de riñones y de pulmones es el cordigol. O sea, el cordyceps es importantísimo adjuntarlo en el tratamiento para el problema de asma, el problema respiratorio en este paciente. Y para el problema de gastritis, pues como comentaba hace un rato, si le teme al café, pues entonces tomar chocolate y tomar cápsulas con ganoderma, ¿sí? Si le teme al café, por lo menos los primeros días mientras empieza a haber más, o sea, disminución de esos síntomas. Y aparte todas las demás indicaciones del reflujo, no comer, no acostarse en las siguientes 2 o 3 horas después de comer, la comida en la noche muy suave y todos los demás cuidados, sí. Pero sí es importantísimo en el COVID, no solamente en el momento que se tiene la infección y desde antes para tratar de que ese proceso inflamatorio generalizado sea menos severo, la respuesta a que el organismo controle mejor el virus es importantísima, pero sobre todo para disminuir esas secuelas, porque ya se ha visto que el problema no es solamente sobrevivir al COVID cuando produce lesiones importantes, sino tratar de recuperarse y en eso no conozco nada de la naturaleza ni ningún medicamento que vaya a ayudar tanto desde el punto de vista nutricional como el ganoderma lucidum. Mil gracias, Doc. Doctor, hay muchísimas preguntas, no sé cuánto tiempo más tenemos, quiero sacar solamente las que están dirigidas al tema de hoy a tratar. Quiero decirle a todos nuestros invitados que estamos haciendo estas charlas una vez a la semana enfocados en diferentes temas. Entonces, me van a disculpar algunos que de pronto no voy a hacer las preguntas para darle prioridad a los que tenemos con el tema de hoy. Doc, usted me dice cuántas preguntitas puedo hacerle más. Pues yo creo que por ahí unos 3, 5 minuticos máximo, Listo, Doc. porque en general yo creo que todos tenemos algunas cositas que hacer. Sí, no, y me da pena, doctor, porque yo sé que usted, pues, su tiempo es súper, súper valioso. Yo sé que, pues, todos los que estamos acá estamos súper conectados e interesados en muchas preguntas, pero, pues, como le digo, voy a sacarle acá 2 preguntas más. Dice la señora Beatriz Rodríguez, para una persona que dice que le molesta la gastritis y ha tomado el 3 en 1, ¿qué le recomienda? O sea, Dice que le molesta la o sea, gastritis. tal vez que dice que cuando toma el 3 en 1 le Le genera. molesta, sí, señor. Yo le sugeriría entonces que tomara chocolate. ¿Por qué? Porque pues ella ya pues, que está con esa molestia, con esa epigastralgia, que ya vemos que pues en general no se presenta lo usual, pero también hay que tener en cuenta que cada persona es un organismo diferente y la susceptibilidad es diferente. Así como hay personas muy susceptibles, por ejemplo, a la cafeína y otras no. Si ella considera que el 3 en 1 le molesta, podría entonces consumir el chocolate, que de todas maneras le está aportando ganoderma, y tomar también las cápsulas, que lo recomendamos que se tomen en el estómago vacío. Pero si está presentando la epigastralgia, pues la puede tomar con las comidas. No es que haga daño tomarla con alimentos. Lo que pasa es que se absorbe un poco menos los nutrientes del ganoderma
pero no quiere decir con eso que vaya a hacer daño. Y en la medida que se vaya recuperando, sobre todo, es muy importante la continuidad. Si yo de pronto me tomo un café cada 8 días, así sea un café, un Gano Café cada 8 días, pues no estoy logrando ningún efecto importante en mi salud y voy a presentar síntomas cada vez que lo tome, porque no estoy logrando ningún tipo de, como le digo, de efecto positivo. Entonces, lo primero es la continuidad y habiendo continuidad, o sea, lo más probable es que en pocos días ya lo pueda tomar sin ningún problema. Listo, Doc. Con esta pregunta ya termino. Voy a leerla porque es un poquito como complicada para mí. Dice Giovanni Lozano. El 28 de mayo me realizaron colondoscopia y me encontraron unos poliposis y ya el gastro me informó que debía quitar el colon. ¿Qué tratamiento puedo tomar para evitar que se produzca más en el colon y se dispersen por el intestino grueso? Bueno, pues esa poliposis, la poliposis, o sea, los pólipos en principio son tumores benignos. Sí, son tumores benignos que hay en la pared del colon. Pueden estar también en el colon o lo puede estar, pueden estar en el estómago. Eh, la cantidad que debe tomar de ganoderma es toda la que pueda, ¿sí? Es decir, si puede tomar cápsulas de ganoderma y cápsulas de cordigol, muchísimo mejor, porque sabemos, uno de los, a ver, esos pólipos, esas tumoraciones necesitan circulación, es decir, que le llegue sangre para alimentarse. Y sabemos que a medida que van creciendo, pues van pidiendo más, van necesitando más vasos. Entonces, el efecto del ganoderma y del cordyceps en ese sentido, pues va a evitar que se formen. Y aparte de eso, al haber menos radicales libres, ayuda a que se formen menos ese tipo de células. He visto varios pacientes con problemas de poliposis, no solamente en estómago, sino también en colon. Hay que tener muchísimo cuidado porque esos pólipos pueden terminar con el tiempo malignizándose. Esa es la razón por la que seguramente su gastroenterólogo o su médico le recomendó la colectomía, es decir, la resección del colon. Pero ya sabiendo que tiende a formarlo, pues obviamente la preocupación que tiene está muy fundada, pero le digo con mucha seguridad de que puede, si hace parte, el ganoderma lo convierte en parte de su alimentación indefinidamente, la posibilidad de que se sigan formando pólipos va a ser muy mínima. He tenido casos de eso, pacientes con poliposis, 2, 3 años con controles en los que había pólipos y después de aumentar la cantidad el consumo de ganoderma especialmente, pero también ganoderma y cordigol, en los últimos controles no se volvió a encontrar pólipos. Entonces, la experiencia ha sido bastante buena, aparte de toda la literatura que hay acerca de la importancia del ganoderma en el crecimiento de tumores, así sean este tipo de tumores benignos. Bueno, doctor, muchas, pero muchas gracias. Como siempre, usted dispuesto al servicio. De verdad, bendiciones. Feliz, dichosa de estar en este equipo, de estar con usted, de sentir su apoyo como siempre. Muchas gracias a todos nuestros invitados que estuvieron acá. Por favor, conéctense con la persona que les invitó a este espacio para aclarar más dudas y los esperamos.